La palabra está en San Juan 15:18. Dice: el mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Gloria a Dios. Y me voy a detener acá, primeramente, para hacer hincapié a lo que el Señor nos está hablando. De que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, que no pertenecemos a este mundo. Y el Señor me hacía sentir mucho de por qué muchas veces queremos nosotros pertenecer al mundo, sabiendo de que ya somos elegidos por Él, sabiendo que Él nos da un futuro libre y en su presencia, ¿no? Donde vamos a tener ese abrigo, ese sustento que el mundo no lo da. Pero a veces el mundo parece más de vista, más fácil de obtener las cosas. El mundo parece que te engaña tan fácil que ya de la noche a la mañana querés dejar todo lo que estuviste haciendo durante 3 años en el camino del Señor, ¿no? Donde el Señor nos dice por qué queremos volver al mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo que en el Señor no podemos tener? En el mundo solamente te cega, te hace meterte de un pecado al otro, te hace matarte espiritualmente, te hace autodestruirte a vos. Y no solamente a vos, sino también hay que saber de que hay una generación de por medio. Una generación donde van a estar tus hijos, tus nietos, y donde verdaderamente todo lo que hoy por hoy estás pasando y lo que te necesitas de romper es algo que tus hijos y tus nietos no van a pasar si vos lo podés romper. Hoy en día muchos de nosotros acarreamos las cosas que nuestra familia no pudo romper. Y sé que es muy difícil, pero saber de que estamos con el Señor, que Él por hoy nos dice que el mundo nos aborrece porque somos hijos de Él. Pero ¿por qué nosotros tenemos esa necesidad de cuando se vienen las cosas más fuertes de querer volver y dejar todo en el mundo? Gloria a Dios. Saber de que los hijos de Dios no son engendrados por sangre, sino verdaderamente para todo el que creyera en Él. Saber de que nosotros cuando pudimos aceptarlo a Él en nuestro corazón como único Señor y Salvador, ahí es donde todo comenzó. Y en su palabra yo estaba meditando y decía, ¿qué me querés hablar con esto? Y Él me quería hablar de los verdaderos hijos de Él. Y estuve buscando y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos que verdaderamente tienen una vida guiada por el Espíritu Santo, que nos hace enseñar, y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, ¿no? Porque Él es el que hoy por hoy está. Y de saber de que estamos nosotros haciendo la voluntad del Espíritu Santo, sabemos que nosotros no nos guiamos ya de por sí, sino por Él. Y de que el Espíritu Santo nos pone ese deseo de obedecer a lo que Él nos manda. Pero muchas veces nosotros podemos apagar ese fuego, ese deseo de obedecer al Padre, cuando sabemos que el obedecer trae rechazo. El saber de que el obedecer nos van a aborrecer. Pero el saber de que todas estas cosas el Señor lo pasó. Como bien dice en su palabra, que el siervo no es mayor que su Señor, y que si tanto Él lo pasó, nosotros también. Pero esto nos guía a que Él pudo vencer al mundo. ¿Cuánto más el mundo, la muerte pudo vencer? ¿Y cuánto más nosotros? ¿Por qué nosotros, gloria a Dios, permitimos que todo lo que está en el mundo quiera contaminarnos? Yo en su tiempo era una persona que con una paz que el Señor me había dado, que con el tiempo, por no cuidar eso, se me fue apagando, ¿no? Y hoy en día estoy queriendo volver a esa paz interior que el Señor me daba, porque inconscientemente eso lo transmitía hacia las demás personas. Y lo que esas personas me hicieron pensar es que yo permití que las cosas me contaminaran a mí. Y no ellos se pudieron convertir a mí en esa paz que el Señor daba, ¿no? Y de saber de que si nosotros vamos en contra del Señor, si pecamos,
Saber de que nosotros ya estamos limpios por su palabra, como bien lo dice, ¿no? De saber de que por algo el Señor hoy en día maneja su gracia, su misericordia. Y de saber de que si hoy por hoy vos no estás bien en las cosas del Señor, eso no significa que vos vayas y te tires abajo y vuelvas al vómito de donde el Señor te sacó. Sé que es fuerte, pero en esta semana que estuve pasando por varias cosas, el Señor me decía y me recalcaba, ¿por qué quieres volver ahí? ¿Por qué quieres volver ahí donde te salió caro salir de ahí? Donde las lágrimas te consumían y el agua te inundaba, ¿no? Eso es lo que me decía el Señor. Y como bien dice su palabra, y vamos a seguir leyendo, dice, acordaos de la palabra que yo he dicho. Como bien les dije antes, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han aborrecido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen los que me han enviado. Gloria a Dios. Sabemos cómo el Señor, ¿no?, nos habla una vez más a nuestros corazones para hacernos entender de que si estamos siendo perseguidos es porque hay un gran llamado de por medio. Si estamos siendo lastimados, hay que saber perdonar, hay que saber bendecir a la otra persona, ¿no? Porque es fácil, ¿no?, ser una persona en el mundo y dejarse llevar por la corriente, porque eso es lo que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Pero hoy por hoy el Señor nos manda, gloria a Dios. Le voy a invitar a uno de mis hermanos que tiene el versículo San Juan 15:12. San Juan 15:12, que habla del amor hacia los demás. Si alguien lo tiene. No está Lauti. Ah, ¿vos no lo tenés? Gloria a Dios. Bueno, me perdí por ahí entonces. Ah, ven, ahí lo tiene mi hermana. ¿Puede pasar adelante a hablar? Amén. Y dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Gracias. De ver de cómo el Señor nos dice que nos amemos los unos a los otros. Y en este tiempo lo estuvimos haciendo. Estuvimos verdaderamente amando a nuestros hermanos, a una de nuestras familias. Pero el verdadero amor, el amor de que el Señor nos tiene hoy en día, de que estamos gracias a Él acá, ¿no?, por su misericordia, porque nos amó, porque nos dice que hoy te traigo acá, no solamente porque piensas que te estoy avergonzando, sino te traje acá por amor, por un propósito, porque en el mundo todos te aborrecían, y aun cuando vos no lo entendías, pero lo que estaban en contra tuyo, lo que los gobernaba, verdaderamente sabía qué es lo que estaba allí en tu corazón, que es mi llamado. Ese llamado de fuego que hoy tenés, que hoy no lo sabés, pero lo puedes sentir, ese llamado que te hizo hoy llegar a esta casa, es para saber de que en esta casa donde vas a crecer, donde vas a echar raíces, donde el Espíritu Santo te va a llevar a las naciones a hablar de su palabra. Pero es necesario dejarse llevar por Él, porque eso es lo que nos demuestra ser hijos de Él, no el mundo. De que saber de que si tras prueba, tras lucha, no hay que volver al mundo de por sí. Y si te caíste en eso, en ese momento, de sacudirte el polvo de tus pies y salir de ahí y volver al Señor. Porque sabemos que si nosotros nos alejamos de la noche a la mañana nos va a costar aún más. No es que no es imposible, pero el Señor hoy quiere sanar tu corazón porque se siente esa tristeza que cada uno de sus hijos hoy tiene, esa tristeza de volver a su casa, de sentirse indigna de volver a Él. Pero lo que el Señor hoy quiere es llamar tu atención, decirte que sos amada, que sos amado, pero de que no quiere que vos te vuelvas a lastimar. Él es un Padre que protege lo que ama verdaderamente. Pero es tiempo de dejar el pasado atrás y enfocarnos en lo que verdaderamente hoy importa. Y dice en el 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. A mi Padre aborrece, perdón.
Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendréis pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Gloria a Dios. De saber de que nosotros como hijos de Dios no debemos de aborrecer al hermano o a la hermana. Porque verdaderamente, ¿qué estamos siendo? Parte del mundo. Ojo, una cosa es muy diferente a que venir, congregarse día a día y saber de que tenemos luchas, dificultades, que no nos hacen perfectos. Eso hay que mantenerlo en claro y no creer en esa mentira de que para llegar a una iglesia tenés que ser perfecto. Eso es algo que Satanás ha mantenido en mentira a tantas personas que se han alejado por eso. Pero hoy el Señor nos dice que día a día Él nos va perfeccionando. Pero hay que saber soltar lo que lastima. Hay que saber soltar lo que ya no nos edifica. De que hay que empezar a corregir nuestra manera de hablar, de corregir nuestra manera de pensar hacia los demás. Pero eso va a fluir cuando verdaderamente el Espíritu Santo empiece a querer tomar tu corazón, ¿no? Pero hay que dejarlo fluir. Porque si no lo dejamos fluir, en Gálatas 5:19, habla de los frutos de la carne. Los frutos que básicamente nos llevan nuevamente al mundo, porque yo también decía, ¿por qué me estás hablando tanto de esto en específico? Porque el Señor no quiere que en nuestra boca haya inmundicia, malas palabras, y eso es lo que habla en Gálatas 5:19, a pesar de los frutos del Espíritu, ¿no? Pero de que hay que saber corregir también a los hermanos que están llegando y dejarles bien en claro a esto, de que para llegar a la iglesia no somos perfectos. Sí estamos imitando a Cristo, pero saber de que día a día cuesta imitarlo. Cuesta porque Él fue y es una persona perfecta, lleno de amor. Pero mientras yo estuve leyendo, veía que nos mandaba esto, el amor hacia los demás. Esto es algo específico que nos mandaba y me marcaba muchísimo. Y no sé en qué situación estarás, pero si el Señor hoy nos dice que nos amemos, que vos te ames primeramente también es por algo. Porque si en este tiempo no te estuviste amando a vos mismo, a vos misma, es porque el Señor quiere que vos te empieces a ver como Él te ve. Una persona amada, respetada por Él. No te ve como el mundo te ve, como el mundo te aborrecía. Y aún como nos aborrecen, ¿no? Como hijos del Señor. Gloria a Dios. Y también buscaba qué nos diferencia del mundo, ¿no? Más allá del comportamiento, las actitudes, de saber de que eso fluye porque una criatura de Dios está bajo el pecado, porque no sabe verdaderamente lo que es tener esa comunión con Dios. ¿Alguien sabe lo que es tener una comunión con el Espíritu Santo? Si puede levantar la mano. Gloria a Dios. Una comunión con el Espíritu Santo es estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y al estar de acuerdo con la palabra de Dios, soy hacedor de esa palabra. Y al ser hacedor de esa palabra, me convierte en ser un imitador de Él. ¿Qué nos conlleva esto? A verdaderamente amar, como ya les dije. Pero esto es tener esa comunión con el Espíritu Santo. También habla de la oración, de la lectura de la palabra, pero hoy no te voy a hablar solamente de eso, sino de que una vez que sos imitador de Cristo, hay que saber cómo abrazar a esa persona que la está pasando mal, a pesar de que no hace falta que te sepas de por sí la Biblia completa. En este tiempo que la estuve pasando, ¿no? Yo la verdad no quería versículos bíblicos. Yo lo que quería era un abrazo y el saber cómo está. ¿Cómo estás, Zaira? ¿Vas a salir de esta? Eso es lo que verdaderamente es el amor. No decir, no, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y entonces vos podés, sí, está bien, yo sé que puedo, pero hoy por hoy no lo siento así. Hoy por hoy necesito un abrazo, necesito ese amor que Dios me dio cuando llegué. Eso es lo que hay que imitar verdaderamente. Y eso me costó entenderlo. Pero me costó entenderlo hasta que lo pude pasar. Es fácil criticar al hermano o a la hermana que la está repasando. Pero hay que veces Dios te va a hacer ponerse en los mismos zapatos de esa persona. Y no es nada fácil. Me tocó pasar de que yo en el principio del Evangelio he criticado, he murmurado, pero hasta el día de hoy que el Señor me hizo pasar
cada una de esas consecuencias y estar en los mismos zapatos de la persona no se lo deseo ni a mi peor enemigo, por así decirlo. Pero esto me hace entender, me hace reforzarme de que no hay que criticar, no hay que murmurar, hay que ayudar. Porque en estos tiempos sentís como un vacío que por más que estés con el Señor, ese vacío no se llena y como que te hundís más. Y eso es algo horrible. Pero ahí están las personas criticándote, diciéndote que por esto te alejaste, de que verdaderamente no sos hijo de Dios. Y no es así, no es tan fácil como verdaderamente suena. Pero de saber de que Dios nos hace pasar por procesos, por esos dolores que nos hacen renacer lo muerto, ¿no? Nos hace tener esa misericordia con los demás y decir, con razón, Señor, tu palabra dice que no juzguemos a los demás. Pero yo lo pude entender hasta que lo pasé. Pero ¿por qué estamos esperando a dejar de murmurar, a dejar de juzgar si tenemos que pasar esto? Hoy por hoy, si no te diste cuenta o si hoy Dios lo está sacando a luz, es por un motivo. Porque Dios nos hace pasar las consecuencias de lo que Él nos manda. Por eso nos manda a leer su palabra, ¿no? Que nos dice que no juzguemos, y es por un motivo, porque Él ya nos advirtió. Pero aún así el Señor nos perdona. Nos perdona por lo que fuimos, por lo que vamos a hacer y aún por lo que somos hoy en día. Por eso no te sientas indigno o indigna de su presencia si Él por eso murió por vos hoy en esta noche. Gloria a Dios. Y también quiero ir a... Por sus frutos los conoceréis. Si alguien lo tiene, puede pasar adelante. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Amén. Gloria a Dios. Por nuestros frutos, por lo que hacemos día a día, va a ver el esfuerzo que hacemos nosotros. Si verdaderamente, como esta palabra hablaba de los falsos profetas, ¿no? De cómo por sus frutos conoceréis si verdaderamente es un falso o no profeta. Pero lo que me llevaba el Señor era esto de que vos vas a conocer a la persona por lo que está empezando a hacer, si la está pasando mal o no. Pero esto me llevaba a estar en este hincapié de que si hoy por hoy el hermano cayó de vuelta en pecado, hay que poder ayudarlo y no juzgarlo. Gloria a Dios. Pero de saber de que hoy mismo tenemos la posibilidad de ver a muchos de nuestros hermanos que van a seguir pasando adelante a hablar, ¿no?, de la palabra, porque hay que instruir al niño. Hay que instruir en el camino al niño, porque hoy en día yo soy una persona que estuvo, al igual que vos, en la misma silla. Y cuando yo llegué a este lugar, yo dije, wow, qué lindo cómo están predicando los chicos la palabra. Y yo me veía incapaz de predicar la palabra. Yo me sorprendía, pero jamás en mi mente se me pasó el juzgar. Pero yo decía, qué lindo es verlos crecer y no estando en otras cosas. Hasta que un día me tocó estar acá como hoy es posible, ¿no? Y el Señor me había hablado, ¿no?, de que Él cumplió ese anhelo, porque yo también tuve el deseo de estar acá. Pero de saber de que a ustedes, muchos de los que están sentados, les va a tocar pasar acá. Y es un gozo increíble verlos crecer. Por eso hoy quería compartir y predicar del Evangelio con ustedes, ¿no? Para que no se sientan excluidos, que solamente es un jueves más de culto, ¿no? Pero como seguía, gloria a Dios. El Señor me hablaba, ¿no?, que un hijo de Dios sin saber la identidad es presa fácil del enemigo. Que nosotros tenemos que saber verdaderamente cuál es nuestra identidad. Porque si no, es fácil que una persona venga y te empiece a querer sentir mal sin algún motivo. Porque hay que saber discernir lo que está operando en esa persona. Sé que es algo muy fuerte, muy difícil, pero soy un testimonio, ¿no?, de lo que el Señor hizo, porque en estos tiempos me pasó, ¿no?, de ser aborrecida por esas cosas, por personas muy cercanas, que yo por eso mismo llegué a esa conclusión de decir, ¿por qué, Señor? Llegué al punto de sentirme como Jeremías y no querer predicar más y preguntarle al Señor, ¿por qué?
¿Por qué y por qué? Y tan solo mi enojo se me nubló todo. Y eso es lo que hoy en día quiero que no te pase a vos, ¿no? Porque el Señor no dejó de hablarme día a día, aún estando en mi enojo, ¿no? Y me hizo sentir verdaderamente el por qué. Porque estaba forjando mi carácter. Porque déjame decirte que vos puedes llegar muy lejos sin Dios. Pero si vos no tenés, aún en el Señor, si vos no tenés un carácter firme, como debe de ser, como ese carácter de evangelista, de profeta, aún como hijo de Dios, tan solo viene alguien con una simple palabra y te tira abajo todo lo que has creado en Él. Por eso el Señor día a día nos forja con la presión, con el dolor, pero eso es lo que te mantiene fuerte. Y eso es porque lo entendí, ¿no? Porque no solamente iban por mí, pero después me puse a analizar con el paso de los días, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente estaba operando en esa persona? Y supe entender de que esa persona no la estaba pasando bien y que no se había dejado sanar por el corazón en el Señor, ¿no? Que en ese corazón había ira, remordimiento, enojo, todo lo malo. Y yo digo, esto no es un fruto del Señor. A lo que me puse a orar por esa persona y me puse mal en el sentido de saber que es un hijo de Dios y que no me gustaría que él esté pasando así. Pero sentí esa tristeza y el saber de que es importante dejarse sanar por el Señor, porque si no pasan cosas como estas. El Señor nos mandó a ser diferentes, aún en el pueblo del Señor. Nos mandó a ser santos como Él, pero no nos mandó a andar criticando a los demás por lo que son ahora. Por eso hay que tener mucho cuidado si hablamos mal, aún de los más pequeños, que no los vemos capaces, que son insoportables, que el Señor sabe. Pero hay que saber de que por más que los veamos así, son grandes evangelistas, grandes profetas y aún mucho más adoradores del Señor. Que si el Señor los llamó desde aún más pequeños y porque están acá, es porque tiene un motivo muy grande el Señor. Y porque en esta iglesia el Señor marca la diferencia. Marca la diferencia en que muchos lugares no te dejan predicar porque tenés que tener ciertos estereotipos, aún edad para predicar. Pero si hoy el Señor en la administración nos dijo que de quién está hecho el reino de los cielos. De saber de que no te sorprendas si mañana tranquilamente vemos a alguno de ellos predicando del Señor. Y ahora, sin extenderme mucho, me voy a... Gloria a Dios. San Juan 8:31. Gloria a Dios. Dice, si permanecéis en mí, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. De saber de que muchas veces cuando el Señor nos corta, porque su palabra es viva y eficaz, ¿no? Y te corta con una espada, es porque quiere demostrarte de que Él verdaderamente sabe lo que haces día a día, de lo que haces, ¿no? Y gloria a Dios. Y esto es algo que hoy lo entiendo, pero hace unos días vi un salmo, leí un salmo que dice, Dios conoce tu situación, Él sabe que del polvo sos. Y eso me llegó tan profundo al corazón, el simple hecho de saber de que Dios sabe por lo que estaba pasando y que por eso Él permitía eso, ¿no? Pero acá, de saber que su verdad es la que me hacía libre en ese momento, era increíble. Pero hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo hacia esa verdad, porque si no es fácil que nos engañen como hijos del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vemos que dice en el 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Gloria a Dios. Y de saber de que esta palabra me llevaba a un versículo que tiene mi hermana Valentina, si puede pasar. Ay, no, bueno, ¿te da vergüenza?
Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Wow, ¿no? De saber de que el Señor ya nos está marcando ese camino, esa verdad y esa vida. Y hay que saber diferenciar que en el mundo no vamos a tener esa vida que deseamos, ¿no? Que yo verdaderamente vi una chica que hablaba que decía: yo no soy cristiana como para hacerme la religiosa. Yo soy cristiana porque verdaderamente necesito de Dios. Porque sé que no soy perfecta, pero necesito de Él como a nadie. Y yo me sentí tan identificada porque sinceramente cuando uno llega al camino de Dios está roto, está en 1000 pedazos, y aún por más que no lo podamos ver, el Señor restaura y el Señor liberta. El Señor te hace criatura nueva. Y aunque hoy tu corazón esté en pedazos, el Señor te dice que Él te va a sanar, que Él te va a librar, te va a sacar de ese pozo donde vos estás. Y no solamente vos, sino también a tu familia. De que saber que Él no deja huérfanos a sus hijos, y que si hoy en día hay tantos hijos pródigos en el camino, es porque el Señor los va a traer a su debido tiempo. Y si hoy sos esa persona que te sentiste abandonada, que te alejaste del Señor por ciertos motivos, de saber que el Señor no te pregunta por qué. No te pregunta por qué te alejaste, sino que se pone feliz y que en el cielo hay una alegría inmensa porque hoy estás acá presente. Porque hoy es un nuevo comienzo, no solamente para cada uno de los que estamos acá, sino para esta iglesia. Pronto nos vamos a estar yendo, ¿no? Y eso es una alegría, ¿no? De poder compartir y saber lo que compartimos en esta iglesia. Y de saber que cada uno de los que fueron y los que son parte y los que van a venir, de que se sienta acompañado por el Señor. Porque es algo inmenso la felicidad que te da saber que sos hija, hijo del Señor. Y dice en el 26: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Gloria a Dios. Y dice en el 16, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Gloria a Dios. Nos está hablando todas estas cosas el Señor para que nosotros mismos no seamos tropiezo para nosotros, y aún por nuestro hermano, ¿no? O hermana que está al lado de nosotros. No debemos de desearle el mal a ellos, sino de sentirse amada, protegida, porque acá estás a salvo. Acá es ese refugio que tanto anhelabas, y es donde vas a empezar a sentir esa presencia del Señor, que es como ese fuego, ¿no? En tu pecho, en tu espalda, que te hace sentir seguro. Un lugar seguro donde ni las mismas drogas te pueden dar ese amor, te pueden desviar de todo lo que estabas pasando, sino que el Señor calma tu tormenta en medio de la tempestad. Pero es todo lo que hace el Señor si verdaderamente nosotros nos humillamos delante de Él. Porque todo aquel que cree que siendo algo no lo es, se está engañando a sí mismo. Yo hoy no me creo ni la más profeta ni nada por el estilo, sino que yo siento que tengo esa necesidad por Dios. Tengo esa necesidad de poder ayudar a los demás como Dios lo está haciendo. Le doy gracias a Dios por las personas que al principio estuvieron, ¿no?, en mi restauración, que fueron esas herramientas útiles por las cuales Dios me hablaba. Y le doy gracias a eso, porque gracias a esa situación yo quiero ser esa persona también, ¿no?, por la que el Señor utiliza, y por eso yo le doy gracias a Dios por eso. Pero hay que dejarse utilizar, hermanos. Hay mucha necesidad en el mundo. Hay muchas personas por las cuales su mente es un caos, que solamente piensan en que todo lo perdieron, en tantos jóvenes que hoy por hoy, teniendo 13 años, están en las drogas. Y es un montón. Y es increíble, ¿no? Y nosotros a veces, perdón por la palabra, pero a mí me pasa, me siento egoísta porque, no sé, no pude comer algo hoy. Y saber de que tantas personas que cumplen esa necesidad y yo sintiéndome así, y es lo que quiero hacer.
Y hoy les invito, ¿no?, que si verdaderamente te sentiste aborrecido por el mundo, de saber de que la persona que verdaderamente te aborrece a vos porque no es como vos lo ves, porque no peleamos contra la carne, sino contra esos principados, ¿no? Con esas personas que están siendo utilizadas por el enemigo. Y hay que orar y ayunar por esa persona. No hay que desearle la muerte ni nada a nadie. Pero de saber de que si hoy el Señor te trajo es porque por esa restauración y para limpiarte de lo que te tenía atormentado. Hasta acá llegó la palabra y un fuerte aplauso para el Señor.